ficción de autores y personajes. Charlas con Adriana Bernal. La experiencia de revisitar la novela y revisitar tus textos, ¿no? Digamos que es variada, porque a veces es motivo de preocupación o de, resignación, si no. Pero en el caso de estas tres, son las más ligeras para mí, las que les tengo, no sé, no es que las prefiera ni que crea que son mejores, pero son más agradables para mi recuerdo. Y leerlas más placentero, y tal vez porque se alejan de la temática tan escabrosa de Guatemala, o como yo lo he tratado, ¿no? Que son historias más duras y más pesimistas. No que esto sea optimista, pero es ligero, es como más... O yo tengo una relación menos intensa, digamos, porque en esos lugares que estas novelas visitan, yo soy extranjero, entonces tienes una relación más despegada, digamos. Y eso la circunstancia de ser guatemalteco te hace ver todo como desde fuera, como un bicho raro un poco, en el mundo sobre todo de la literatura. ¿Por qué? Porque, yo tal vez tengo una visión muy tradicional de lo que es la literatura y me parece que es una forma, sobre todo la novela, una forma europea, con todas las variantes, pero como la conocemos hoy o como se practica, tiene raíces muy profundas en Europa y luego grandes ramificaciones, pero creo que mi formación en un colegio de jesuitas me da ese punto de vista, ¿no? Y Guatemala es como un arrabal, digamos, del arrabal. Pero es raro que aunque desde el punto de vista, digamos, literario, con algunas, digamos, excepciones, pero siempre con Miguel Ángel Asturias hace una especie de libro con poética maya, pero también una cosa muy rara, no es central en la tradición novelística, es como un experimento literario desde la periferia. Él usa la manera de repetir y de personificar, muy calcado del Popol Vuh, ¿no? Su gran obra, Hombres de Maíz, es una especie de trasplante de una poética que lo hace sin él ser maya, se apropia de esta manera de lenguaje. Pero me parece a mí una rareza. Ahora yo creo que la vocación de escritor te lleva a eso. Yo creo que hay algo de necesidad de soledad profesional, ¿no? Para el narrador tiene que pasar periodos largos en soledad. Creo que es un sine qua non, digamos, del novelista, que se parece un poco a esta cosa monástica, que a mí siempre me atrajo ese tipo de vida también, ¿no? Aunque no estás... En las novelas como que se destila y se parece algo más permanente o más constante, porque en realidad son solo periodos, la vida es mucho más variada pero no sé, yo creo que estos personajes se aíslan en tanto que el escritor se aísla también. Los protagonistas de estas novelas son injertos, digamos, del narrador, del autor, y creo que ahí se ve esa especie de vocación de soledad. Creo que eso es a lo que te refieres. Y se me empezaron a abrir puertas, como que ya no dudé y seguía haciendo lo mismo. Desde ese momento, digamos, era solo esto, de ponerme a tratar de escribir algo válido, digamos. Bueno, aquí en Centroamérica creo que la teosofía... No, pues no, yo diría que pegó más, o tal vez en ese momento, en los años 70, 80, parte del movimiento hippie, que creo que eran también adeptos a ese tipo de lectura. Pero cuando yo me enteré de que una guatemalteca había estado ahí en ese monasterio, pues vi que había una historia, digamos, porque pues hace 15 años que fui. Supongo que no habrá cambiado mucho de ahí para acá. Pero era
daba lugar a cierto cinismo, si quieres. Porque veías ahí a todos estos europeos meditando, había clases de levitación. Ok. Entonces, ya lo ves tú como que hay que ser muy crédulo para seguir. Ahora sí, tienen un lugar maravilloso donde te puedes aislar y pues yo me sentía muy mundano comparado con todo El ambiente. el ambiente y la gente que iba ahí, bastante excéntrica, diría yo, mucha gente mayor que eran teósofos. Ahí tenías que ser teósofo, a mí me dejaron entrar con ese pretexto ¿De qué ibas a investigar? de que iba a escribir la biografía de María Cruz. Que curiosamente luego me tocó traducir sus cartas que son una belleza, la verdad. Pero ella también tenía una visión un poquito, digamos, distante y un poco cínica de lo que pasaba y de cómo estos millonarios llegaban a lavar platos y a enseñarle a los parias y tratando de construirse una vida espiritual que parecía un poco artificial, ¿no? Y yo tuve la misma impresión, o sea, como además estaba identificado con ella, yo me sentía como, sí, tenía toda la razón, como, después todos son europeos, o sea, aquí había norteamericanos, argentinos, peruanos, que los ves como un poco desorientados y que llegan ahí a buscar la iluminación. Claro. Yo supongo que tiene que ver con la manera en que uno piensa, y no, creo que debe ser un reflejo de cómo yo percibo y cómo... Porque sí hay escritores que tienen que hacen figuras distintas, ¿no? Mucho más... con tramas más extensas, pero y siento que en cierta manera la vida está hecha así como de día, o sea, el día corta aquí y empieza otra vez como y se anuda él solo, pues tú no tienes que seguir el hilo se hace él mismo. Subtextos. Vida y ficción de autores y personajes. Charlas con Adriana Bernal.